pensamos dos veces. ¿A qué pessoa... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez por Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos de mayoría demócrata aprobó limitar el poder del presidente Donald Trump para lanzar operaciones militares contra Irán. La resolución que fue votada este jueves indica que sin la autorización del Congreso, las hostilidades de la administración Trump contra Teherán deben terminar en un plazo de 30 días. Recordemos que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, cuestionó al mandatario por no haber consultado al Congreso la ofensiva militar en la que murió el general iraní Qasem Soleimani. El republicano aseguró que tomó la decisión tras conocer la ubicación del militar, a quien en varias ocasiones calificó como el peor terrorista del mundo. Como ustedes saben, el presidente y la administración condujo un ataque desproporcionado y provocativo en contra de Irán. La administración debió consultarle al Congreso. Cuando fui informada de este ataque sobre la administración, me di cuenta de la magnitud de este hecho y dije, bueno, ¿por qué no consultaron con el Congreso antes? Recibimos una llamada, escuchamos dónde estaba, supimos cómo estaba llegando y tuvimos que tomar una decisión. No tuvimos tiempo de llamar a Nancy, que no está operando a nivel completo. ¿Debía Donald Trump consultar al Congreso antes de ordenar el ataque en el que murió el general iraní Qasem Soleimani? Saludo a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente a esta pregunta precisamente para abrir el debate. Comenzamos con Fernando Cocho, es analista en inteligencia y seguridad, además profesor de metodología en inteligencia y seguridad. Bueno, yo creo, bajo mi opinión, que en todo caso debería haber pedido opinión al Congreso. No debería haber hecho esta acción porque las consecuencias son imprevisibles. Yo comprendo que la haya hecho para beneficiarse electoralmente y para distraer de su impeachment tan reciente. Ahora quiero saludar a Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, además analista internacional, experto en temas de seguridad y política. ¿Qué tal? Buenas tardes. La respuesta a la pregunta es: el presidente no tiene por qué informar al Congreso, a menos que sea una cuestión de conveniencia. La ley no lo obliga, no antes de hacer una acción como la ejecución de este general terrorista. Bien, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución para limitar la capacidad militar del presidente Donald Trump contra Irán. La votación salió adelante con 224 votos a favor frente a 194 en contra. 8 demócratas se unieron a los republicanos, mientras que 3 republicanos votaron a favor. La resolución ordena al presidente que suspenda el uso de las Fuerzas Armadas de la Unión Americana para participar en hostilidades contra Irán. El documento debe votarse ahora en el Senado, actualmente controlado por los republicanos con 53 de los 100 escaños. El documento aprobado este jueves está sustentado en una sección de la resolución de poderes de guerra adoptada originalmente para restringir el accionar del expresidente Richard Nixon al final de la guerra de Vietnam. La ley de 1973 establece que cualquier fuerza involucrada en hostilidades fuera de los Estados Unidos será destituida por el presidente si el Congreso así lo ordena mediante una resolución concurrente. Y el presidente Donald Trump justificó el ataque en el que murió el general Soleimani, argumentando que fue una decisión que se tomó en cuestión de segundos. Estas son decisiones de cuestión de segundos y hay que tomar una decisión. Entonces, ellos no quieren tomar esa decisión, ellos quieren que yo llame, quizá ir allá, quizá ir al Congreso, vengan a la Casa Blanca, hablemos de eso. ¿Cuándo pueden? Bueno, no podré hoy, ¿qué tal, digamos, un par de días? Sí, seguro, vengan. Hay quienes dicen que esta decisión o esta resolución que fue aprobada en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos y que es dominada por los demócratas es un tema más político que no tiene que ver con la institucionalidad
de los Estados Unidos y que tiene el objetivo, en este caso, de alguna manera, de golpear al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de este proceso de juicio político que se sigue en su contra, que todavía no ha llegado al Senado, pues la Cámara no ha enviado los dos artículos que fueron, los dos delitos que fueron aprobados, en este caso, en contra del presidente Donald Trump, para ser evaluados por la Cámara Alta, pero que también se da en medio de un proceso de reelección que busca el presidente de los Estados Unidos. Quiero escuchar primero la opinión de Fernando Cocho. Bueno, evidentemente, como decía el compañero, nadie obliga en caso de extrema necesidad al presidente a dar información a la Cámara, pero este no es el caso, porque el general Soleimani ya había anticipado su viaje, todo el mundo conocía ese viaje para visitar las milicias chiíes que tienen en Irak, y el gobierno de Irak ha reconocido públicamente, al igual que el de la Unión Europea, sabía del viaje de este general fuera del territorio de Irán. El que lo haya hecho por motivos de si era o no era un terrorista, cuando era el principal atacante del antiguo llamado Estado Islámico, el Daesh, pues es algo que sorprende bastante. Yo creo que es un interés geoestratégico y geopolítico de Donald Trump para distraer de las acciones que en esa zona se están volviendo a recrudecer y que está perdiendo, en este caso, Estados Unidos como poder, en alianza contra China, Irán y Rusia. Yo creo que ese es el motivo. Otra cosa es si esa acción encubierta, esa acción en otro país, en un tercer país, viola o no viola el derecho internacional, puesto que no estamos hablando de un territorio controlado 100% por Estados Unidos, es un territorio teóricamente soberano, de un ciudadano soberano, y por tanto la respuesta, independientemente de que pueda ser medida o desmedida, es una consecuencia impredecible. Yo creo que en muy poco tiempo veremos acciones diferentes en diferentes zonas, no acciones directas, los iraníes en esto son expertos, para responder a esta acción por parte de Donald Trump. Ahora bien, si lo ha hecho para desviar el impeachment o lo ha hecho motivado por una fe ética y un movimiento ético para atacar a este general o dar un aviso a Irán, eso es un tema que ya solo su mente conoce. ¿Fue político, fue institucional lo que hizo el Congreso con respecto a la actuación del presidente Donald Trump y esta resolución que se aprueba, que busca precisamente limitar las decisiones que el presidente pueda tomar, señor Rojo, en cuanto a operaciones militares por parte de los Estados Unidos? Mira, lo que está haciendo la Cámara Baja controlada por Nancy Pelosi y la extrema izquierda de Estados Unidos es 100% político, odio al presidente Trump. Ellos aún no aceptan que no pudieron coronar a Hillary Clinton como se esperaba el día de las elecciones y siguen teniendo traumas al respecto. Esta resolución que pasaron es una resolución casi risible, absurda, porque la ley bajo el War Powers Act ya cubre la responsabilidad del presidente dada en la cuestión de política exterior por la Constitución al presidente. El Congreso se reserva el declarar guerra, pero precisamente el War Powers Act da un punto intermedio y no requiere que el presidente le reporte al Congreso. Normalmente, cuando hay tiempo, cuando hay oportunidad, se comparte cierta información con ciertos miembros del Congreso si la situación así lo permite. Pero como dijo el presidente, dado el odio que le tienen, formado con suficiente tiempo, aunque fueran minutos, de la ejecución de este general, que era una operación de alta precisión, lo más seguro es que alguien de los demócratas hubiera salido a decirle a la prensa, no, estamos de acuerdo. Igual que ahorita con el avión que se derribó casi seguro por accidente, por un mal manejo de los misiles iraníes, los demócratas le están echando la culpa al presidente Trump. Y si pudieran echarle la culpa porque salió el sol, le echarían la culpa también. Estamos en un mundo absurdo, político, donde ya el nacionalismo americano es menos importante que la división política y la manera de bajar al presidente. A esta hora también quiero darle la bienvenida a Zoom a la Noticia a Luis Montes, analista político demócrata, además el presidente del Partido Demócrata en Islip, Nueva York. Señor Montes, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes. Estamos hablando con el coronel Rojo y el señor Fernando Cocho sobre los fundamentos de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos que dominan precisamente los demócratas para intentar de alguna manera
limitar decisiones del presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sobre las Fuerzas Armadas y sobre las acciones militares, en este caso, que pueda desarrollar en Oriente Medio contra Irán. ¿Cuál es su opinión acerca de este momento y de esa decisión que se tomó ya en la Cámara de Representantes? Ya fue aprobada, ahora esta resolución debe ser sancionada también en el Senado. Ciertamente el presidente tiene la potestad de la política exterior en Estados Unidos y hasta cierto punto, así como lo establece la Ley de Poderes Ejecutivos, tiene el derecho para responder a ataques internacionales o cuando los intereses de Estados Unidos estén en riesgo. Lastimosamente, el punto con el presidente actual es la constante mentira, la deshonestidad por parte de este presidente de tergiversar los hechos y escoger sus propios indicadores para poder responder a esto. Hay que saber que, por ejemplo, una cuestión como esta, una decisión a la que llegó, fue una posición extrema que fue ofrecida por el alto mando militar, la cual es ofrecida a todos los presidentes. Y obviamente, y ellos mismos lo han dicho off the record, nunca creyeron que esta opción nuclear de asesinar a un oficial de alto rango iraní, como no se había hecho desde los 1940 en Estados Unidos, que se asesinó a un almirante japonés, que esto se iba a dar nuevamente, porque todos, incluso el presidente Bush 43, el presidente Obama, todos lo han tenido en la mesa. El hecho de querer comparar, por ejemplo, la muerte de este individuo, de que, hay que decirlo, nadie ha dicho que este individuo ha sido una buena persona. De hecho, se le culpan por muchos asesinatos de americanos y de personas inocentes en el Medio Oriente. Ahora bien, el problema ha sido que es básicamente la figura que él que desempeñaba dentro de un gobierno internacional. Y esa es la gran diferencia. A diferencia de al-Baghdadi y de Osama Bin Laden, quienes en el pasado han dado órdenes ejecutivas para ser ejecutados. Y eso creo que es la gran diferencia, es la posición oficial que este individuo ocupaba en el gobierno iraní, y por lo tanto, y eso es básicamente las consecuencias que esto traería a Estados Unidos, es lo que una persona cuerda, y especialmente se espera de un presidente de Estados Unidos, pueda analizar esas consecuencias antes de tomar esa decisión. Al ordenar el presidente Donald Trump esta operación en la que finalmente murió el general iraní Qasem Soleimani, ¿puso en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos? Tiene la palabra Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad. Yo creo que puso en peligro no tanto la seguridad de Estados Unidos, sino los intereses de Estados Unidos a nivel geopolítico. Insisto, este viaje de este general Soleimani ya estaba anunciado, se anunció en la televisión iraní, se anunció en la prensa iraní las fechas en las que iba a viajar en Irak, y por tanto se conocía con anticipación cuáles iban a ser sus movimientos en Irak. No exactamente el punto exacto, pero sí por dónde iba a transitar. Sí amenaza la seguridad nacional desde fuera de Estados Unidos. Es cierto lo que dice el compañero, que el presidente Donald Trump, como todos los presidentes, tiene la capacidad de orden ejecutiva de cuestiones que afectan a la seguridad nacional o que afectan al Homeland Security con la ampliación de las leyes. Es cierto, pero no es menos cierto que el hecho de una acción negativa que perjudica a corto o medio plazo los intereses norteamericanos o de sus aliados, es algo que está fuera de todo lugar. Nadie duda de su capacidad de respuesta, nadie duda de su capacidad ejecutiva, pero sí de que por el mero hecho de justificar, y en este caso posiblemente esté acertado, los recelos que hay entre republicanos y demócratas, solo por eso su acción ya es positiva y ya es buena. No, no es así. Desde la vieja Europa, desde donde estoy yo, se ve como un atentado que va a perjudicar gravísimamente no solo los intereses de Estados Unidos, sino los intereses de Europa. No olvidemos que en la región hay 5 conflictos latentes y este sería un conflicto que generará mayor tensión y que podía provocar
no solo a medio y largo plazo pérdida de vidas humanas norteamericanas en el caso de Irak, sino incluso acciones terroristas o acciones encubiertas en otras partes del mundo. No hay nadie, exceptuando Israel, que haya apoyado esta acción. No se trata de si era un terrorista o no un terrorista, si debía ser ejecutado o no ejecutado, sino en un tablero de ajedrez habría que plantearse si era el momento adecuado de hacer esa acción con un Irán cada vez más fortalecido y con un Irán cada vez más fuerte en el territorio. Quizá por eso es un aviso a navegantes, un aviso a Irán y a sus aliados de hasta dónde pueden llegar. Y en cuanto a la caída del avión que comentaba nuestro compañero, todo el mundo sabe que los misiles se pueden manipular por radiofrecuencia. Primero hay que comprobar si ha sido un misil iraní, si es una explosión interna del avión o ha sido una avería. No podemos culpar tan fácilmente a un régimen sin una investigación en la medida de lo posible independiente. Cuando la veamos, veremos si son tan estúpidos los iraníes de volar un avión de pasajeros, con una cantidad de pasajeros canadienses dentro de su territorio y que eso afecte o no afecte a su seguridad nacional. Yo creo que vamos a tener que esperar un poquito más y no ser tan belicistas. Quiero también escuchar la opinión del coronel Eric Rojo, oficial retirado del ejército de los Estados Unidos, precisamente sobre este punto. ¿Puso en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos el presidente Donald Trump con esta operación que dio por terminada la vida, en este caso, del general Qasem Soleimani? Mira, el resultado final es una mejora inmensurable de la seguridad nacional de los Estados Unidos. La ejecución de este criminal, aunque haya sido general de Irán, que es un país que promueve el terrorismo, se nos olvida esa parte en la discusión política, que cuál es la posición de Irán de patrocinar terroristas, Hezbollah, Hamas, que están hostigando a toda la región, que asesinan a mucha gente constantemente. Este general fue el que les dio los explosivos improvisados a sus milicias en Irak, que mataron a tantos soldados americanos. Lo que pasa es que el presidente Bush y el presidente Obama no tuvieron los pantalones de decidir eliminarlo, y el presidente Trump, como todos, líder, tomó un riesgo. Era un riesgo medido, un riesgo que dio buen resultado, porque cuando se anunció este asunto, Irán empezó a hacer amenazas, el presidente dijo, ok, ahí va la división aerotransportada 72, un escuadrón de B-52, y nos preparamos a tu respuesta. Respuesta, un gran ruido de parte de Irán, un gran funeral, y ellos avisaron con tiempo a Irak, que era donde estaba el general, actuando fuera de su territorio, fuera de su comando, coordinando los ataques a la embajada americana en Irak. Todo eso se sale del argumento de tratar de insultar al presidente y no ponerlo en el contexto correcto. Al eliminarlo, Irán se dio cuenta que no pueden enfrentarse realmente a Estados Unidos y a alguien que tiene la resolución del presidente. Por lo tanto, avisaron que iban a mandar una docena de cohetes a lugares donde no iban a afectar a nadie, donde no iban a matar a nadie, y cuando se esperaba la respuesta por parte de Estados Unidos, los europeos salieron corriendo como buenos cobardes que son, y Irán dijo, ya es nuestra respuesta magnífica. En Irán anunciaron que habían matado a 60 soldados americanos para pacificar a su pueblo. Por lo tanto, el presidente dijo, ya no hay nada más que hacer, los invitó al diálogo, ahorita estamos en paz, siempre hay riesgos de que algunos de los grupos militantes traten de hacer algo por su cuenta, pero creo que Irán ya se dio cuenta que con este presidente no se juega. Ese punto lo vamos a tocar, por supuesto, en el próximo bloque del programa. Tengo que hacer la primera pausa para comerciales y quiero invitar a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Y la pregunta de hoy es, ¿debía Donald Trump consultar al Congreso de los Estados Unidos antes de ordenar el ataque en el que murió el general iraní Qasem Soleimani? Esperamos su opinión con el numeral Zoom Estados Unidos. Pausa y ya regresamos. Luego de que Irán atacara 2 bases militares que albergan tropas estadounidenses en Irán en venganza por la muerte del general Qasem Soleimani, la preocupación y expectativa mundial se centró en la respuesta que iba a dar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Para sorpresa de muchos, el mandatario, lejos de aumentar las tensiones, le bajó el tono. Anunció fuertes sanciones contra el régimen iraní y advirtió que la Unión Americana tiene un poderío militar, pero no quiere usarlo. Las fuerzas de Estados Unidos son más fuertes que nunca antes. Nuestros misiles son grandes, poderosos, precisos, letales y rápidos. En construcción, nuestros misiles hipersónicos. El hecho de que tenemos este gran equipo militar, sin embargo, no significa que tengamos que usarlo. Nosotros no queremos utilizarlo. El mandatario también dijo que solicitaría a la OTAN que se involucre más en el proceso de Oriente Medio y llamó a las potencias mundiales a que rompan el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto. El tiempo ha llegado para que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ellos deben ahora salirse de la reminiscencia del acuerdo nuclear iraní. Nosotros debemos trabajar juntos para lograr un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico. También debemos conseguir un acuerdo que le permita a Irán prosperar y aprovechar sus potenciales enormes. Me quedo en el turno de palabra, antes de la pausa, Luis Montes, analista demócrata. ¿Qué cree, Luis, que hizo que el presidente Donald Trump diera una respuesta más política, más diplomática que belicista? Bueno, hay varios elementos. En primer lugar, creo que hay que analizar básicamente la respuesta de los aliados, y no ha habido eco en ninguna de las acciones que el presidente ha tomado. Como bien lo decía el invitado desde Europa, Europa no ha visto con muy buenos ojos esto, y aliados tradicionales que han estado al lado de Estados Unidos por décadas simplemente o se han quedado en silencio o simplemente han mandado mensajes ¿verdad?, que están en contra del movimiento de Trump. Creo que ahora él reconoce eso, él está exhortándoles a que se involucren. Lastimosamente, en ninguna capital de Europa lo toman a él como un broker honesto y confiable. Por lo tanto, va a ser difícil que encuentre. Basta ver también lo que ha hecho con aliados en el área, en el Medio Oriente. Los kurdos, por ejemplo, que han sido traicionados por la administración Trump al hacer ¿verdad?, el trato que hizo con el gobierno turco, que básicamente los tiró de cabeza y los ha dejado de lado. Y esto son mensajes que, si bien quizás el presidente Trump no logra dimensionarlos, son problemas serios que están generando dolores de cabeza a los oficiales de política exterior en Estados Unidos. Y estos son mensajes que cualquier persona que está viendo esto, él juega este juego que es lo inesperado. Esto de que nadie se lo podía contar de que él iba a matar al general. Sí, precisamente, es muy probable que porque nadie en una manera sensata hubiera dado esa orden. Y eso precisamente es lo que hace. Ese es su juego, a jugar a ser una persona irracional, o quizás no es un juego, quizás sea realidad, pero eso es lo que precisamente manda el mensaje a las capitales del mundo, que es una persona no confiable, y por lo tanto nadie está en disposición ahora de sentarse a la mesa y tratar de negociar un nuevo acuerdo con Irán, porque saben de que él es una persona inestable, que así como ahora puede declarar la muerte o puede declarar el asesinato de esta persona, de un alto oficial iraní, puede poner en peligro cualquier tipo de relación en el futuro. Y esto es precisamente lo que hace el daño y lo que ha causado la inestabilidad y la incertidumbre que todos tienen con referente a las relaciones. Este juego de irracionalidad solo puede llegar tan lejos. Quizás pueda funcionar una vez o por lo menos en el corto plazo pueda
pueda ser percibido que funcione, pero en la realidad a largo plazo está dejando muchas heridas y muchos puentes quemados con aliados tradicionales. Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad, nos acompaña desde Madrid. La respuesta del presidente Donald Trump llegó al día siguiente, en la mañana. Tuvo un tiempo para analizar qué había pasado luego de este ataque a 2 bases iraquíes en la que están dispuestas tropas de los Estados Unidos. ¿Lo pensó bien el presidente Donald Trump en cuanto a la magnitud de un conflicto armado con Irán o dependió esa respuesta, esa actitud que asumió del análisis que hizo de los resultados del ataque? Dijo, no hay víctimas estadounidenses. Bueno, desconozco lo que en la cabeza del presidente Donald Trump existe. Yo creo que evidentemente él esperaba una respuesta mucho más contundente por parte de Irán. Yo que esperaba que fueran unos suicidas, esperaba que declararan la guerra, pero uno no rodea de 27, al menos 27 bases militares un país si no considera que ese país es un riesgo militarmente suficientemente importante. No lo hace para su protección, sino solamente para un control. Lo que a mí sí me preocupa es la inacción por parte de Europa. Le doy la razón a mi compañero, que somos unos absolutos cobardes. Dependemos absolutamente de Estados Unidos en la OTAN, que nos financia en un 60%, y sabemos que también tenemos convenios bilaterales, Gran Bretaña con Estados Unidos, Francia, Alemania, en lugar de tener convenios con la Unión Europea en conjunto. Le doy la razón a mi compañero, los europeos somos unos cobardes, pero no es menos cierto que ya estamos acostumbrados también a las banderas falsas, a las falsas banderas de Estados Unidos. No olvidemos Vietnam, no olvidemos que han salido también bien corridos de Afganistán, no olvidemos que no han controlado Kuwait, no olvidemos que no han controlado ni sus aliados de Arabia Saudita la guerra en Yemen. Por tanto, esta estructura geopolítica que era fácil de responder en el siglo XX, ahora en el siglo XXI va a ser por respuestas híbridas. Evidentemente Irán y sus aliados, o quien sea, no va a atacar a una potencia militar tan importante como Estados Unidos. Pero en esta guerra, Estados Unidos, que evidentemente podría ganar sin ningún problema, puede que se quede sin piernas. Y ese es el problema. Donald Trump ha medido ahora las consecuencias porque pensaba, como buen comerciante que es, como buen empresario que es, pensaba en las consecuencias económicas. Cuando se ha dado cuenta de que Europa no ha reaccionado y no va a reaccionar, cuando se ha dado cuenta de que Rusia, aliado de Irán en el tema energético, y China, el aliado energético con Irán, no le han apoyado, cuando se dan cuenta de que sus palabras han caído en vacío, quizá ahora se plantea, bien, vale, vamos a hacer una alianza, vamos a evitar que Irán, que tiene la capacidad de hacer la bomba atómica, cuando hasta ahora no se ha demostrado que nada más la use para potencial civil, para energía civil, vamos a evitar que Irán tenga la bomba atómica, no porque sean buenos o malos, que pueden serlo o no, sino porque no me interesa que sea un reto geopolítico en la zona. No es una cuestión de corto plazo, es una cuestión de largo plazo. Es decir, es una estructura geopolítica en la que se intenta que solo ellos, en este caso Estados Unidos o cierta parte de Estados Unidos, tengan la razón. ¿O es que solo los malos son los rusos, los chinos, los coreanos, los iraníes? No, aquí todo el mundo juega el mismo juego. El gran juego que llamaba Kipling, en el que es una partida de ajedrez. Y no me cabe ninguna duda que, desgraciadamente, sufriremos de nuevo en Europa, esta cobarde Europa, como dice mi compañero, dependiente de Estados Unidos financiera, económica y militarmente, seremos los que pagaremos el pato. Pagaremos energéticamente, como lo pagarán en la zona, en el que, insisto, hay 5 guerras abiertas y esta puede ser una sexta. Las acciones híbridas no serán, la guerra híbrida no será esperar, y mucho me temo que las consecuencias serán a muy largo plazo. Coronel Eric Rojo es oficial retirado del ejército de los Estados Unidos. Coronel, ¿a qué atribuye usted ese bajón en el tono, en este caso del presidente Donald Trump, para una respuesta a un régimen que considera incluso patrocinador del terrorista como es el régimen iraní? Mira, lo que encuentro interesante es la irracionalidad que han todos los demás para encontrar cómo atacar al presidente Trump. El presidente Trump lanzó su campaña presidencial con un esfuerzo sacar a Estados Unidos de todas las miniguerras y guerras en las que estamos envueltos, pero no abandonar así tácitamente como lo hizo en Irak y fue él el padrino de ISIS. Entonces, la acción que él ha tomado ha sido, en primer lugar, criticó a la OTAN desde un principio. La OTAN depende de los Estados Unidos y no están cumpliendo su compromiso de gasto militar de defensa de Europa. Sencillamente
visten con la ropa nuestra y esperan que si algo llegase a suceder en Europa, nosotros vamos a responder como siempre lo hemos hecho. En el caso de Irán, sencillamente puso un hasta aquí al gobierno de Irán con la ejecución de que era la mente maestra de todas las actividades ilegales que lleva Irán en todo el mundo, y era un reto. Bueno, obviamente, a pesar de las visiones que tienen los iraníes de conquista de la región y demás, se dieron cuenta que no tenía caso, era irracional para ellos hacer algo contundente en contra de Estados Unidos. Entonces hicieron un show para poder declarar hasta aquí, y el presidente precisamente estaba esperando a ver cuál era la reacción de Irán, y al no reaccionar violentamente, él sencillamente echó reversa y ya no tenía por qué hacer nada más. Él dijo, estamos en paz, vamos a negociar. Él estaba ofreciendo la negociación igual que en Corea del Norte, lo hizo, aunque no ha habido el progreso que queremos. Corea del Norte no ha seguido lanzando misiles, nada más manda misiles verbales. Entonces hay un progreso que lo vamos a ver a largo plazo, que los llamados aliados de Estados Unidos, cuando les sea conveniente, porque nosotros ya no dependemos del petróleo del Medio Oriente, los demás sí. Entonces tenemos que ver ese denominador común de la actitud de los europeos que tienen necesidades en el Medio Oriente, que Estados Unidos, ahora siendo un exportador neto de energía, ya no necesita. Entonces sí hay en todo un elemento económico. No ha habido una sola guerra en el mundo que no tenga un fundamento económico alrededor de los poderes que la pelean. Entonces tenemos que ver a largo plazo, cuando todo esto se calme y el presidente sea reelecto, que vamos a tener más paz que la que había cuando él tomó posesión como presidente. En el momento de la tensión, Irán amenazó con bombardear a los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio si Washington respondía a su ataque contra las dos bases que albergaban a tropas estadounidenses en Irak. Veamos a continuación qué países son socios del gobierno de Donald Trump en la zona. Comenzamos con Israel, que ve a Irán como un país que patrocina, ya lo decía, el terrorismo. Arabia Saudita, que representa la rama suní del Islam, en contraposición de la República Islámica profundamente chií. También está Emiratos Árabes Unidos, con el que Irán ha tenido una creciente tensión por el control del petróleo, y Bahrein, uno de los socios más importantes de la Unión Americana en el Golfo Pérsico. Luis Montes, yo le escuché decir hace algunos minutos a nuestro invitado Fernando Cocho que Estados Unidos habría pensado bien el tema del enfrentamiento con Irán, porque Irán es una potencia fortalecida, de alguna manera está entre los límites del comentario que hacía Fernando Cocho. Un Irán fortalecido, y la pregunta es, ¿un Irán fortalecido más que Estados Unidos y sus aliados, esos que acabo de nombrar? Yo creo que hay varios puntos y que no hay que dejarlos de lado. Irán, hasta cierto punto, especialmente el general Soleimani, era un aliado no tradicional de Estados Unidos en la lucha contra ISIS. Como bien usted lo decía, Carlos, los ISIS es es un grupo religioso musulmán, fanáticos sunitas, que estaban siendo balanceados o contrarrestados en parte, sin quererlo, sin hablarlo, por las fuerzas chiitas, que son en gran parte iraníes, patrocinados por iraníes en Irak. Y ahora estos movimientos han puesto un completo alto a esa coalición que existía, no escrita o no hablada, entre Estados Unidos y los grupos chiitas para combatir a ISIS, ¿verdad? Esto es claro y es una consecuencia de este punto. Ahora, con referencia a los aliados, hay muchos aliados, y hay que decirlo, ni el mismo Netanyahu se hizo cargo del ataque. Esto, cuando él ha sido completamente cercano, la política exterior de Estados Unidos e Israel en los últimos 24, 36 meses o más, ya en los 3 años que tiene Trump de presidente, esto creo que ha sido
claro el distanciamiento que hubo por parte de Netanyahu con referencia a este ataque. Creo que eso, deja o habla más de lo que es. Con referencia también a los otros elementos, Arabia Saudita, Bahrein, ahí en el área, creo que ellos de alguna manera, si bien nuevamente no han habido pronunciamientos claros a favor de esta cuestión, eso dice mucho. El silencio habla más de cualquier pronunciamiento que pueda hacerse. Y creo que ahí es donde el presidente Trump tiene que, o fue forzado a tomar, esa decisión que tomó al siguiente día, lo que hizo fue básicamente los puyó diciendo, no tuvieron la suficiente fuerza. Pero yo creo que también hay que, y Dios no quiera, que los iraníes lo que están esperando es que la tensión baje para pegar su susto, y eso y eso obviamente es algo que cualquier ciudadano estadounidense está en riesgo de pagar ese precio. Tengo que hacer una nueva pausa para comerciales. Se lo hago invitando a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. La pregunta de hoy: ¿debía Donald Trump consultar al Congreso antes de ordenar el ataque en el que murió el general iraní Qasem Soleimani? Lo pueden hacer bajo el numeral Zoom Estados Unidos. Pausa y regresamos. En medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, el régimen iraní aseguró que no entregará las cajas negras del avión ucraniano siniestrado en su territorio. Teherán negó que la aeronave con 176 personas a bordo haya sido impactada por un misil, como lo sugieren los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad. ¿Qué tanta cola va a dar este tema del avión? Pudo haber sido un error de Irán, pudo haber sido un ataque, pudo haber sido una equivocación o impericia, tal vez un error haber volado por esa zona si se sabía del conflicto que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero, está mal que Irán no entregue las cajas negras para comprobar exactamente cuál va a ser la motivación de este accidente por ahora, ¿no? Es cierto que este modelo de avión ha tenido muchos fallos últimamente y que se está planteando su retirada o por lo menos su reforma en muchas de las líneas aéreas a nivel mundial. Yo no creo que Irán conscientemente haya lanzado un misil para derribar un avión en su propio territorio. De ser así, significaría que una de dos, o se han vuelto locos o sus baterías de misiles de ataque han sido interceptadas, que no es algo imposible, como todo el mundo sabe, en expertos militares, y que hayan provocado que ellos mismos lanzaran un misil equivocándose, digamos, de objetivo. Pero hay un dato muy importante: Irán no es que sea en sí mismo una potencia con sus 80 millones de habitantes, sino el control de 480 millones de habitantes alrededor. No olvidemos que el 50% de los iraníes son turco-azeríes. No olvidemos que la zona donde están los pozos de petróleo más importantes de Arabia Saudita están en el sur, en la frontera con Yemen, donde hay milicias y apoyo chií. Por tanto, es cierto muy peligroso. Y por último, yo no creo que este accidente de avión deba ser visto como un acto terrorista hasta que se demuestre lo contrario, porque si no incurriríamos en los mismos accidentes o errores que ha habido, por ejemplo, en Yemen, que durante 4 años todo el apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudita no ha logrado doblegar a los hutíes, que sí cuentan con apoyo de Irán. Vamos a ver cómo sale todo esto. Quiero también escuchar la opinión del coronel Eric Rojo sobre este punto. Muy corto, coronel, porque debo hacer otra pausa. Mira, yo estoy de acuerdo que lo más probable es que fue un ataque, un disparo accidental por un error de los operadores de las defensas antiaéreas del aeropuerto de Teherán, pero como se está negando la entrega de las cajas negras, pues se establece no se puede comprobar. Hay que tomar la palabra de los iraníes como tal. Ellos son muy buenos a crear su propia imagen y su propia propaganda, y por lo menos quedará siempre en duda si fue o no fue, a pesar de que hay imágenes de satélite, tanto americanos como canadienses, y obviamente nuestros colegas no quieren creer nada que venga del gobierno de Estados Unidos, pero como el gobierno canadiense es más amistoso a
a la izquierda, creo que sí se les puede creer cuando el primer ministro dice que los análisis de ellos indican que fue derribado el avión. Tengo que hacer... Lo sabemos de seguro, pero así va a quedar. Tengo que hacer una pausa más, coronel, me perdona, tengo que hacer una pausa más, le interrumpo porque el tiempo no me permite seguir en la discusión. Tengo que hacer la pausa y ya regresamos con más aquí en Zoom a la noticia. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Quiero agradecer a Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad, a Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, y a Luis Montes, analista político demócrata. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la noticia.